Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos, en este hermoso día que Dios nos da. Es el día del Señor en el cual, como dice el coro que muchas veces cantamos, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Que la gracia del Señor pueda estar sobre cada vida, bendiciendo cada hogar, cada familia, y que podamos aprovechar este tiempo que el Señor nos regala para recibir la bendición que seguramente Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Nos alegramos, como dijo el pastor, y nos gozamos en el Señor por su presencia, por su amor, por su misericordia y por todas sus bondades derramadas en nuestras vidas. Es el Día del Señor, pero también es el Día del Padre. Se celebra el Día del Padre y saludamos a todos los papás que pertenecen a nuestra congregación y a todos los papás que se unen a nuestras transmisiones. Les deseamos un hermoso día y que el Señor los bendiga ricamente. Busquemos juntos la bendición de Dios en este tiempo, que el Señor nos siga fortaleciendo para que podamos seguir adelante, dando testimonio de la gracia de Dios, haciendo conocer Amén. Este glorioso mensaje de salvación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuéntrame escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Veas como Padre, como hermano, como
derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y leemos los versos del 15 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso pasaje donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la preparación del creyente, del cristiano, para vivir en una sociedad enferma, en una sociedad que tiene muchos problemas. Hemos visto que los problemas que enfrentaron los cristianos en el primer siglo son los mismos problemas que nosotros enfrentamos hoy. El mundo en el cual vivían esencialmente es el mismo mundo que nosotros vivimos hoy, con las problemáticas, si bien con las diferencias de tiempo, pero con las mismas problemáticas. Por eso, de alguna manera, la palabra, el texto que hemos leído, sirve tanto para aquel tiempo, para ese momento en que estaban viviendo ellos, y que el consejo y la enseñanza de Pablo venía también, como también este mismo texto, esas mismas palabras, nos sirven a nosotros de enseñanza, de guía, para que podamos saber cómo debemos vivir y de qué manera debemos vivir esta nueva vida, esta vida cristiana que el Señor nos ha comprado a tan alto precio. El apóstol Pablo está describiendo cómo caminar simplemente como una figura de cómo podemos nosotros o debemos nosotros vivir. La palabra andar, caminar, en este caso significa vivir. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, y el comienzo de este capítulo, requirió con amonestación a que los creyentes, los cristianos, los que se habían convertido al Señor, ya no vivan como los gentiles, es decir, viviendo la vida mundana. Y continúa exhortando a los cristianos que vivan como se le ha estado enseñando a vivir a través del Evangelio, de la enseñanza de Jesucristo, a despojarse de la vieja naturaleza pecaminosa y vestirse de la nueva naturaleza en el Señor. Ese proceso de despojarse y vestirse está relacionado con el cómo andéis, cómo caminar, cómo vivir la vida cristiana. Caminar es dar un paso tras otro, una y otra vez. Es una metáfora de cómo vivir la vida cristiana. Es decir, continuamente estar despojándonos de lo viejo y vistiéndonos de lo nuevo, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses, a la iglesia de Colosas. El apóstol ha estado advirtiendo sobre los problemas de ese tiempo, especialmente sobre el tema de la inmoralidad sexual y la idolatría. Por eso digo que aún esos temas están presentes en nuestra cultura, en nuestra sociedad de hoy,
el tema de la inmoralidad sexual, aquellas cosas que Dios no aprueba, como también la idolatría. Y cuando decimos idolatría, la mencionamos en todas sus formas, no solamente el hecho de adorar una imagen o un ídolo, sino también hacerse ídolos o dioses de todas las cosas que nos rodean, aún de los afectos que tenemos por los demás. Ahora, en el versículo 15, comienza con una declaración que dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Esa palabra mirad significa que estemos atentos, que podamos prestar atención, no a dónde vamos, sino en realidad cómo caminamos. Y este es un enfoque muy importante para que podamos comprender cuál es el mensaje que llega a nuestra vida. Este principio aplicado en cada momento de nuestra vida es verdaderamente lo importante. Entonces, la exhortación aquí es, parafraseando, ¿no? Con mucha atención, observa cuidadosamente cómo caminas, cómo andas, cómo vives, y da dos características concretas de este andar, de este vivir. No como necios, sino como sabios. Qué importante. Hay una enseñanza y acá hay algo profundo. Primero, tenemos que decir que anima a los creyentes a caminar, a andar, a vivir con sabiduría, con entendimiento. Pablo, consciente de los tiempos que nos toca vivir, dice, también parafraseando el texto, sean sabios, actúen con sabiduría. Ese es el consejo que da, y ese es el consejo que nos da el Señor a través de su palabra a nosotros. Aprovechen de la mejor manera el tiempo, porque los tiempos son malos. Esto está demostrándonos realmente un principio que no muchos cristianos parecen realmente entender, y que es que los días malos crean verdaderas oportunidades que debemos aprovechar al máximo. La palabra para aprovechar bien, que es la palabra que menciona el texto, es utilizada en el Nuevo Testamento también para redimir. Allí en Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, para con los que nos rodean, redimiendo el tiempo. Significa, esa palabra, digamos, si vamos al sentido más amplio, comprar la oportunidad, es decir, aprovechar la oportunidad, el tiempo que tenemos ahora, ya que ninguna oportunidad puede volverse a aprovechar si se deja pasar. Alguien dijo en alguna oportunidad que la oportunidad es como que tiene un mechón en la frente, ¿no? Y si cuando llega no las agarramos, es muy difícil que podamos realmente después aprovecharla. Podemos decir entonces que es el momento oportuno, es el momento justo. Quizá no haya otro momento mejor que este en el cual el Señor realmente nos muestra y nos habla a través de su palabra. En efecto, esto está muy lejos de la perspectiva que muchos cristianos tienen de los días malos, es decir, de los tiempos complicados. La gran mayoría considera los días malos como inconvenientes, como circunstancias negativas que nos conducen muchas veces al fracaso, o presiones que nos incapacitan para desarrollar nuestra vida cristiana. El texto dice de una manera muy enfática: no como necios. Las tinieblas son símbolo no solo del pecado, sino también de la ignorancia y la necedad. Como también la luz es símbolo no solo de la santidad, también de la sabiduría y el conocimiento. En este contexto de luz y tinieblas mencionado por Pablo en los versículos 8 al 13 de este mismo capítulo 5 que estamos leyendo, ahora dice: no como necios, sino como sabios, porque no saber lo que es secundario para la verdadera vida del hombre es una desdicha, pero no saber lo que es importante, lo que es sabio para la salvación, como dice Matthew Henry, es la mayor desgracia. Qué importante esto.
Qué importante tener la sabiduría divina para saber aprovechar el tiempo que nos toca vivir, no renegar de los días malos y ver cómo a través de estas situaciones que nos rodean tenemos verdaderas oportunidades para poder aprovechar al máximo el tiempo y poder realmente crecer en la gracia del Señor y poder anunciar y predicar el Evangelio de Cristo. Las adversidades no vienen para arruinarnos la vida, sino para hacernos crecer y para avanzar en el camino del Señor. No pensemos que solamente nosotros estamos pasando por momentos de dificultades, de incomodidades. El apóstol Pedro dice allí en la primera carta, capítulo 5, verso 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. No es algo que me pasa a mí. A veces nos quejamos, parece que esto me está pasando a mí, mire lo que me está ocurriendo, nos quejamos. Sin embargo, Pedro dice que esto le ocurre a todos los cristianos y a todos los creyentes en todo el mundo. Luego también dice en el capítulo 4, versículos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué hermoso, ¿no? Que podamos ver realmente en los momentos difíciles, adversos, en los momentos que podemos, como bien dice la palabra, llamar los días malos, ver que realmente podemos afirmar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Nunca podríamos experimentar lo que es ser un verdadero cristiano si no fuera por los días malos, por las situaciones adversas. Por lo tanto, andemos, caminemos, vivamos con esa sabiduría divina y podamos aprovechar toda oportunidad. La segunda cosa que dice el verso, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, ser conscientes de que hay un designio de Dios en cada situación. Las cosas no pasan porque pasan, y mucho menos en lo relacionado con la vida del cristiano. Cuando usamos la frase la voluntad del Señor, muchos creyentes consideran esto como si fuera dirección. Cuando usamos esa frase, tal vez queremos decir qué debemos hacer, o qué trabajo nos conviene tener, qué decisiones debemos tomar, y no está mal, está bien esto. Pero en realidad Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y esto es algo que nos debe producir una gran reflexión en nuestra vida. Necesitamos verdaderamente saber que Dios mira lo que somos y tenemos que entender que esto es lo fundamental y lo importante. Cuando hemos ajustado nuestra vida a la voluntad de Dios, lo que somos a la voluntad de Dios, lo que hacemos es una consecuencia de lo anterior. ¿Qué es lo más importante entonces? Que el Señor nos ayude para que podamos comprender y aplicar este mensaje a nuestra vida. En el versículo 10 de este capítulo, del capítulo 5, el apóstol Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto viene a ser lo mismo que comprender o discernir cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Y podemos preguntarnos, ¿y qué es lo agradable al Señor? Hay una sola cosa que podríamos decir sin equivocarnos que es agradable al Señor, y esa es nuestra fe. Bien claro dice allí en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No solo es creer en Dios. A veces pensamos en la fe y decimos, bueno, es creer en Dios, sino más bien creerle a Dios en todo lo que revela sobre la vida, sobre las personas, sobre nosotros mismos, entendiendo lo que ocurre a nuestro alrededor a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios nos revela a través de su palabra. Entonces, vivir por la fe es descubrir los verdaderos valores de la vida que fructifica en nosotros por la acción poderosa del Espíritu Santo.
hermosos frutos comienzan a mostrarse a través de nuestra vida, como los describe allí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si estamos intentando vivir nuestra vida amoldándonos al carácter general de aquellos que nos rodean, de aquellos que viven en el mundo, no estamos viviendo por la fe. Y aunque lo hagamos con buenas intenciones, no podemos agradar a Dios. La palabra habla muy claro acerca de esto. El mismo apóstol, cuando le escribe a la iglesia de Roma, allí en el capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis, no toméis la forma, no nos conformemos, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí está. No conformarnos a este siglo, a este tiempo, no amoldándonos a lo que nos rodea, sino que realmente podamos ser renovados en nuestro entendimiento, para que de esta manera comprobemos cuál es esa maravillosa voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta para nuestra vida. Entonces, tenemos que decir esa palabra: como andéis, debemos andar, debemos caminar, debemos vivir conforme a la verdad que está en Jesús, y entonces conoceremos esa verdadera libertad para que podamos vivir libres de todo pecado y de aquellas cosas que pueden realmente dañar y perjudicar nuestra vida. Seguimos leyendo en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 18, y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí Pablo establece un contraste entre lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Primeramente dice: no os embriaguéis con vino. Una palabra, para muchos tal vez estarán pensando, bueno, ¿qué significará? Es cierto que en la vida hay circunstancias indeseables, presiones difíciles que tenemos que soportar, experiencias amargas que nos hacen sentir la necesidad tal vez de alguna estimulación, algo que nos dé un poco de alivio de la situación que estamos pasando, ver las cosas de otra manera, o tal vez, no ser conscientes de la realidad que estamos viviendo y pensemos que a lo mejor el vino, con su embriaguez, con su efecto sobre nuestra vida, puede ayudarnos. La Biblia habla al respecto, no solamente diciéndonos no os embriaguéis con vino para poder librarnos o escaparnos de las situaciones que debemos enfrentar. La Biblia habla bien claro. En el libro de los Proverbios hay un hermoso pasaje, capítulo 23, que dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta del mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Busca tal vez eso. Vienen los problemas, los azotes, las cosas, pero si voy por este lado, a lo mejor eso me libra de ser muy consciente y sufrir por esto. Pero termina este texto del libro de Proverbios diciendo: cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué terrible, qué tremendo. Escapar, querer irnos de la realidad en vez de enfrentarla, y en vez de vencer los obstáculos en el nombre del Señor, buscar recursos que de ninguna manera nos pueden librar, sino que por todo lo contrario, nos esclaviza luego
con consecuencias totalmente terribles. El texto concluye diciendo, hablando de los que se embriagan con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución del griego azotía significa desenfreno. También significa perdición, que contrasta con la palabra también del griego, que es parecida, no azotía, sino sotería, que significa salvación. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste entre la perdición y la salvación? Vemos entonces que el contraste entre embriagarse con vino está en relación con el ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? No fuimos creados para ser autosuficientes e independientes, sino con un sentimiento de necesidad y dependencia de Dios. En nuestra naturaleza está impresa esa necesidad de relacionarnos con nuestro Creador, con el Dios que no solamente nos creó y nos hizo, sino que nos puede ayudar y nos puede sostener. Desgraciadamente vivimos en un mundo que proclama que el ser humano es independiente, es autosuficiente, que por sí mismo puede lograr lo que quiera y que no necesita de nadie más, ni siquiera de Dios. Y qué terrible situación. Jesús dijo en una oportunidad, hablando parabólicamente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué importante esto, ¿no? Alguien dijo en alguna oportunidad que el ser humano tiene en su interior un vacío con forma de Dios y que el único que lo puede llenar es Dios, por medio de la obra poderosa de su Espíritu Santo, llenando ese vacío interior. La segunda parte del texto dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay un pasaje bíblico muy interesante que quisiera compartir para ejemplificar esto que dice aquí. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, los versículos 37 al 39, que dice lo siguiente, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Qué importante este mensaje. Después de varios días de fiesta, la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, Jesús se pone en pie y alzando la voz dice que hizo una invitación. Dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Seguramente habían comido y ya habían bebido bastante en los días de festividad que habían tenido. Sin embargo, Jesús ahora, en el último día, Jesús hace una invitación y dice de una manera muy peculiar, invita a aquellos que tengan sed, es decir, no sed de la bebida, de lo que habían tomado, que seguramente había sido vino, sino realmente de aquellos que tenían sed espiritual, una necesidad interior, una necesidad en su alma. Él invitó a venir a Él a beber de Él. Y dijo algo que realmente nos llama la atención porque justamente confirma lo que estamos leyendo en la Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ese agua de vida, ese agua viva, era el Espíritu Santo que el Señor estaba dispuesto a darle a aquellos que pudieran creer en el Señor. En el texto que hoy nos ocupa, Pablo dice enfáticamente, imperativamente, sed llenos del Espíritu. Qué hermoso, ¿no? Poder ser
llenos de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, no de ninguna cosa exterior. Nada que el mundo nos pueda dar puede satisfacer nuestra vida interior y calmar la necesidad de nuestro ser interior. El único que lo puede hacer es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Dios quiera que podamos realmente abrir nuestros corazones y que podamos recibir esta bendición que proviene del Señor. Los versículos finales dicen, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la evidencia de uno que realmente está recibiendo este llenamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, lo primero que dice es que habla. Dice, hablando entre vosotros, ¿de qué manera? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Yo creo que tenemos que entender que realmente esto es lo que proviene del Señor. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra del Señor, que es la que el Espíritu Santo graba a fuego en nuestros corazones, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y podremos dar, y podemos hablar, y podremos realmente compartir la palabra del Señor, y podemos entre todos gozarnos de esta maravillosa bendición, de esta gracia tan maravillosa. Dice también en la segunda parte del texto, no solamente hablando, sino cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No solamente levantando nuestra voz para cantar. Aquí el apóstol Pablo hace mención de que esto tiene que venir del corazón. Esta alabanza, este cántico debe provenir de una bendición muy profunda en nuestro corazón, que viene por medio justamente del Espíritu Santo. Y lo tercero que menciona en este final del pasaje es dando gracias por todo y en todo. Y esto es algo maravilloso. Como dijimos antes, aunque vengan tiempos difíciles, le damos gracias al Señor. Pero mire, pastor, estamos viviendo tiempos complicados y tal vez no es para darle gracias a Dios. Le damos gracias al Señor porque Él dice que le debemos dar gracias en todo. Porque sabemos que aún estas cosas que parecen para los demás malas y negativas, como dice bien el texto, que los días son malos, pero para el verdadero cristiano es una oportunidad gloriosa para poder crecer, afirmarse en la fe y realmente ver en su vida la obra que el Espíritu Santo está realizando, dándonos paz, dándonos la guía, dándonos la sabiduría para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude, que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y que podamos realmente aprovechar este tiempo que nos toca vivir. Y tal vez si nos hemos estado quejando demasiado por todo esto que pasa, que podamos cambiar la actitud y aprovechar esta oportunidad para hacer algo que pueda ser de bendición para aquellos que nos rodean. Que nuestro cambio, que nuestra vida, que lo que somos pueda impactar en la vida de aquellos que a lo mejor están sin esperanza, sufriendo y padeciendo por todo lo que ocurre, pero que nosotros podamos mostrarles que tenemos un Cristo de poder, de amor, de misericordia, que nos da paz, que nos da fortaleza y que llena nuestros corazones con su Espíritu Santo para que podamos vivir sabiamente en este tiempo tan difícil. Que Dios bendiga a cada uno, que esta palabra pueda quedar grabada en cada corazón y que vivamos para la gloria y para la honra de Dios, vidas que realmente sean agradables en su presencia. Que Dios los bendiga, que la gracia del Señor pueda estar sobre cada uno de ustedes. Jesús.
siendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar. No importando a dónde se va, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Bueno, queridos hermanos, un hermoso momento nos permitió el Señor, un hermoso mensaje y las alabanzas que nos permitieron cantar y alabar y glorificar a nuestro Dios. Así que estamos realmente agradecidos por su amor y por su gran misericordia. Les queremos decir que en breve se va a volver a abrir la iglesia, vamos a poder tener nuevamente reuniones presenciales, así que estén atentos, nos vamos a comunicar con ustedes por medio de los medios de comunicación que tenemos, les vamos a decir qué día vamos a comenzar con las reuniones, para que ustedes también se vayan anotando con prolijidad, con tiempo. Así podemos armar todo lindo como estamos acostumbrados y vamos a poder reencontrarnos y vamos a poder estar participando de las reuniones en nuestra iglesia. Así que les decimos que los amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que tengan un hermoso Día del Padre en familia, que lo disfruten y ahora cuando el pastor va a orar por las
necesidades, también le vamos a pedir que ore por todos los papás, para que el Señor los bendiga ricamente, les dé sabiduría, para que puedan guiar a su hogar, siendo que Dios los puso por cabeza, para que puedan guiar a su familia en el temor de Dios y así todos podamos crecer y prepararnos para el día que el Señor nos venga a buscar. Les amamos, como les dije antes, y anhelamos el momento en que nos podamos volver a encontrar. Amén. Vamos a estar orando ahora todos unidos, pidiéndole al Señor que Él esté obrando. Gracias a Dios porque ahora se abre nuevamente la posibilidad de reunirnos en forma presencial y poder realmente disfrutar la bendición de estar juntos. Como dice ese hermoso salmo, mirad cuán delicioso es los hermanos, habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, porque Amén. allí envía Dios bendición y vida eterna. Vamos a estar orando todos juntos, ustedes allí en su casa, nosotros aquí, y vamos a clamar al Señor y pedir su bendición. Señor, te damos gracias por este hermoso Señor. tiempo que nos has permitido disfrutar en tu Gloria a presencia. Gracias porque tu palabra llega siempre a nuestros corazones y tu Espíritu Santo pueda estar obrando a través de ella para que seamos fortalecidos, renovados, Señor, y también edificados en la fe. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Obra con poder. Bendice a cada uno de mis hermanos que tienen alguna necesidad. Tú conoces los corazones, las peticiones que se han puesto ahora delante de tu presencia. Y pedimos que obres con poder, que libres, que sanes, que toque las vidas, Señor, que estés librando de todo mal, de toda angustia, de toda tristeza, Señor, de toda depresión, de todo temor, y que tú estés dando paz, que estés dando gozo, y que la presencia de tu Espíritu Santo pueda estar renovando cada vida, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Bendice en este día especial a los padres, que tu gracia, Señor, pueda estar sobre cada uno de ellos y dándole, Señor, tu sabiduría, tu gracia, tu bendición pueda estar sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo todo lo pedimos y lo agradecemos para la gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Les recuerdo que en las semanas les vamos a mandar el mensaje diciéndoles qué día vamos a volver con las reuniones presenciales y ustedes prolijamente se van a ir anotando y así todos juntos vamos a volver a alabar y glorificar a nuestro Dios en el templo. Les quiero decir que los amamos en el amor de Cristo Jesús y que tengan un hermoso día. Worthy is the